Hola, buena tarde, buenas tardes. Estamos un jueves más en un tiempo de oración y vamos a tener una lectura en la palabra de Dios, en este caso en 2 Samuel capítulo 7. No es una predicación, no es un estudio, es una lectura bíblica con algunos pequeños comentarios para que nos ambienten en el tema de la oración y nos motiven y nos animen para ello. Capítulo 7 de Segunda de Samuel. Hay 3 episodios, vamos a leerlos, los 2 primeros antes del tiempo de oración y el tercero después de un tiempo de oración. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, el rey David, y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos los lados, especialmente los enemigos más cercanos del reino de Israel y los que estaban más cerca, el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa de cedro». Estas dos palabras, habitar y casa, se repetirán con diferentes significados. Habitar, vivir, residir, una casa de cedro, una casa bien adornada, con materiales, con maderas traídas del Líbano, de Fenicia. Pero el arca de Dios mora en medio de cortinas, en el tabernáculo. El contraste: yo habito en una casa bien adornada. El arca de Dios, el lugar donde Dios mora, donde Dios habita, donde Dios reside, es un tabernáculo en medio de cortinas. En el capítulo anterior se narra el traslado del arca a Jerusalén y esta arca es depositada en Jerusalén en el tabernáculo. Entonces Natán dijo al rey, tal vez un poco a la ligera, dice: «Ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo». Cuando tenemos que tomar decisiones, cuando el corazón está convencido, busca algo, decide algo, que alguien con capacidad, con madurez, nos diga: «Haz lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo», nos puede servir de aliciente, pero también nos puede poner una trampa. El corazón es el gran engaño que tenemos en nuestro interior. El deseo de David es legítimo, es bueno, es correcto. La decisión de Natán es adecuada también, o sea, que el Señor tenga una casa donde pueda habitar en Jerusalén, recién conquistada, capital del reino, es una cosa que está bien. Pero, a veces las decisiones buenas, las decisiones espirituales, las decisiones tal vez a la ligera, no son las más adecuadas. El versículo 4 nos introduce en el segundo episodio. Dice: «Sucedió que esta misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo». O sea, la cosa es rápida. La noche, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, se acerca al profeta y dice: «Ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que va a edificar una casa para morar en ella? ¿Me va a edificar una casa para morar en ella?». O sea, de alguna forma el Señor le pone algún inconveniente a lo que David pensaba y a lo que Natán había animado. Y la repetición de la casa, el morar, el habitar. Versículo 6 dice: «Pues, Señor, no he morado en una casa». Si os dais cuenta, hay una serie de palabras que se van repitiendo. «No he morado en una casa desde el día que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo». En los meses siguientes de la salida de Egipto es cuando el Señor dio instrucciones para la construcción del tabernáculo, la construcción del arca como lugar donde Dios moraba. Y el Dios estaba cerca, y Dios era un peregrino más, era un errante más, era un nómada más que iba con el pueblo de Israel a través del desierto. El Señor se hacía cercano a ellos y el pueblo sentía la cercanía de Dios. Veían la luz durante la noche y veían la nube durante
el día, que representaba, que simbolizaba la presencia de Dios. Versículo 6 al final, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Nos podíamos pensar en el Nuevo Testamento cuando dice que el Señor tomó una tienda, el Señor tomó un cuerpo, el Señor se hizo presente en un cuerpo humano en medio de nosotros, pero estamos en el Antiguo Testamento todavía. Versículo 7. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, han pasado desde Moisés, han pasado más de 400 años, 450 años, estamos alrededor del año 1000. Donde quiera que he ido con los hijos de Israel, hablé palabra alguna a las tribus de Israel, a las cuales haya ordenado que pastoreara a mi pueblo, diciendo, ¿por qué no habéis edificado una casa de cedro? 450 años el Señor andando errante, acompañando al pueblo de Israel. ¿Alguien, algún líder, algún juez, algún profeta, alguien destacado del pueblo de Israel, el Señor le había dicho, hazme una casa de cedro? Versículo 8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. La palabra que el Señor utiliza, el Señor Sabaoth, Jehová, Yahvé, Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Que no le hace falta una casa. No le hace falta una casa, no le hace falta un templo al Señor de los ejércitos, al Señor, o sea, que domina el universo y que llena el universo. Versículo 8 en la mitad dice, yo te tomé del pastizal, yo te tomé, o sea, de pastorear, de seguir a las ovejas, para que fueras príncipe sobre el pueblo Israel, o sea, la ternura. Yo te tomé del pastizal de seguir a las ovejas. Y estamos delante del Señor en una reunión de oración y podemos pensar de dónde el Señor nos ha llamado, de dónde el Señor nos ha sacado. Versículo 9. Y he estado contigo donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti. Podemos pensar en el primer libro de Samuel, el segundo de Samuel hasta aquí, o sea, el David, o sea, que cantor que se acerca a Saúl para tocar el arpa, para que el espíritu inmundo que domina, que influye sobre Saúl, le apasione. Cuando es perseguido por Saúl, porque tiene envidia, porque tiene celos de él, y tiene que dejar a su familia en Moab, y tiene que huir al desierto, y tiene que venderse como mercenario a los filisteos. Y el Señor le dice, yo he estado contigo donde quiera que has ido. Y podíamos leer y refrescar la situación de David hasta este momento. Y he exterminado todos tus enemigos delante de ti y los ha protegido. Podemos pensar la protección en el enfrentamiento que tuvo con Goliat, Saúl persiguiéndole a muerte. Y el Señor dice que yo he estado contigo, te he protegido. Y dice, haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. David, un pastorcillo de Judá, alguien que no es nada. El Señor dice, yo te voy a hacer una casa y yo te voy a dar un nombre como los más grandes de la tierra. Versículo 10, asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo ni les aflijan más los malvados como antes. Versículo 11. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. David dice, yo quiero edificar una casa al Señor. Y el Señor dice, yo te voy a edificar a ti una casa. Versículo 12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Hay una dualidad. El Señor dice que el descendiente de David, en este caso está pensando en Salomón, y como vemos al final, o sea, no es Salomón solamente, sino que es el hijo de David que aparece en el Nuevo Testamento, el que edificará
una casa al Señor. Y el Señor dice, yo estableceré tu trono, el trono de tu reino para siempre. Versículo 14, yo seré él un padre para él y él será un hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa, la casa de David, y ya no se refiere a una casa física, no se refiere a la casa de cedro, sino la casa, el nombre. Y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Aquí termina el segundo episodio y es después del versículo 3 que le dicen Natán a David, haz lo que sienta tu corazón, que el Señor está contigo. El Señor corrige a Natán, corrige a David hasta este versículo. Vamos a tener un tiempo de oración, pensando en la cercanía de Dios, pensando en que Dios tiene un propósito para nosotros, para nuestro pueblo, para nuestra familia, en cada una de nuestras situaciones, que no estamos solos. Pensemos del lugar donde el Señor nos ha traído y pensemos cuál ha sido nuestra experiencia hasta aquí, a través de los años, a través de los tiempos con el Señor. Y especialmente no tanto lo que nosotros hayamos podido hacer, sino lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Vamos a tener pues un tiempo de oración. Hola, muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Espero que estéis todos bien. Una vez más el Señor nos da oportunidad de ponernos delante de Él y ponernos en oración. Así que vamos a empezar con la oración. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Gracias porque tú nos llenas de bendición en Él. Te queremos poner delante de ti, Señor, pues todas las inquietudes, Señor, todas las cargas que podamos tener en nuestros corazones, Señor. Tú conoces a cada uno de tus hijos y tú sabes lo mejor para nosotros en cada momento, Señor. Tú controlas el tiempo y tú controlas nuestras vidas para bien, Señor. Señor, te queremos pedir por la situación que estamos viviendo, pues que tú puedas obrar, tú conoces todas las cosas, Señor, y tú eres fiel, Señor, tú eres misericordioso, en ti descansamos en todo momento. Gracias, Señor, por todo lo que recibimos de ti, Padre. Cuida de tus hijos alrededor del mundo, Señor, que tú sabes que hay mucha necesidad, Señor, todos aquellos que lo estén pasando mal, Padre, anunciando tu palabra, Señor, pues que tú los puedas guardar de todo mal y peligro. Gracias, Señor, porque tú nos guías en todo momento, tú nos haces ser la luz en este mundo, Señor, lleno de oscuridad. Y Padre, pues te queremos dar las gracias por tenerte en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, pues todo te lo queremos poner delante de ti, Señor, y te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Hola hermanos, buenas tardes. Nos disponemos ahora a nuestro Dios para que Él interceda por todo lo que está pasando. Señor y Dios que estás en los cielos, Padre, te pedimos, Señor, que tú pongas fin, si es tu voluntad, Señor, a esta pandemia, Señor, a esta situación tan difícil que estamos viviendo. Sabemos sobradamente, Padre, que tú lo has permitido, Señor, que tú has permitido que esto suceda, Señor, por algún motivo, Padre, y ese motivo es un motivo oculto que tú solo sabes. Pero también sabemos que es algo, Señor, que es para que aprendamos algo, Señor, para nuestro bien, Señor. Para poder recapacitar, Señor, qué estamos haciendo con este mundo, que estamos acabando con el planeta, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender esta situación, Señor, y que estés siempre con nosotros, Señor, ya que es una promesa tuya, Padre. También, Señor, por todos aquellos que no te conocen, Señor, que algún día puedan llegar al conocimiento de ti y puedan tener esa libertad, Señor, y esa alegría en sus corazones, Padre. Te damos las gracias, Señor, por todo, Señor, lo que suponemos para ti, Señor. Tú entregaste tu vida por todos nosotros, Padre, y lo diste todo. Si nosotros te amamos, Señor, tú nos amaste primero a nosotros, Padre. Gracias, Padre, por todo, Señor, y que, Señor, nuestro anhelo, nuestra confianza esté depositada en ti. Que no anhelemos nada más, Señor,
que nos conformemos con todo aquello, Señor, que tú nos das, Señor. Que nos baste, Señor, con tu gracia, Padre. En tu nombre, amén. Gracias, hermanos. Que tengáis buen día. Estamos leyendo 2 Samuel capítulo 7 y en el versículo 18 empieza el tercer episodio, la tercera narración del texto. Me gusta mucho tal como empieza el versículo 18. Dice: entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor. Una reunión de oración. Estamos haciendo una reunión de oración. Entramos en la presencia de Dios. Nos sentamos, nos arrodillamos, nos ponemos de pie, como queramos. Pero David entró y se sentó delante del Señor. Y ahora es David el que habla. Si hasta aquí el versículo 17 ha sido el Señor, ahora es David el que ora, el que se dirige al Señor. ¿Quién soy yo, oh Señor? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Yo y mi casa. La casa es la palabra que se va repitiendo continuamente. ¿Quién soy yo? Y aún, versículo 19, y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa, nuevamente la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor. David sabe lo que le ha dicho Natán, es consciente de la proyección de futuro que su casa, que su nombre, que el pueblo de Israel, que el reino tendrá. Y él se maravilla, insignificante ante tus ojos, ante los propósitos de Dios. Versículo 20. ¿Y qué más podría decirte David? La intimidad de Dios, o sea, el Señor. Nosotros le llamamos Padre, el Yahvé. ¿Qué más podría decirte David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor. Esto es lo primero que sabemos, que el Señor nos conoce nuestras vidas, conoce de dónde venimos, conoce nuestras alegrías, conoce nuestros anhelos, conoce nuestros miedos, conoce nuestros temores, conoce nuestras esperanzas. En la reunión de oración nos acercamos a alguien que nos conoce. Apocalipsis dirá que tiene ojos como de fuego. Versículo 21. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón. Me gusta esta expresión que David se dirige al Señor. En todo esto, tu palabra, lo que tú expresas, pero también tu propio corazón, lo que el Señor conoce, lo que el Señor siente, lo que el Señor es. Tú has hecho a toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Dios tiene un propósito para David, para su casa, para el pueblo, para el reino. Versículo 22. Oh Señor, porque tú eres grande, pues no hay nadie como tú, no hay Dios fuera de ti, conforme a lo que hemos oído con nuestros oídos. O sea, son unas expresiones de exclusividad de Dios, de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios, de la unicidad de Dios. No hay nadie que se lo pueda comparar, pero es un Dios que está cercano a nosotros, a nuestra situación, y que tiene un propósito para nosotros. Versículo 23. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas? Israel. Y se remite al origen de Israel, de la nación de Israel, que por medio de la Pascua Dios redime, Dios compra a un pueblo que es esclavo de Egipto. Versículo 23, por la mitad, a hacer grandes cosas a su favor, cosas portentosas, cosas tremendas, cosas maravillosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti. La expresión está, rescataste para ti. La libertad es estar cerca del Señor. La libertad es que somos del Señor. Rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses, de poderes, de fuerzas que dominan. Versículo 24. Pero tú has establecido para ti a tu pueblo Israel, como pueblo tuyo para siempre. Dios es el poseedor.
para siempre, de una forma permanente. Hemos visto en el libro de Jueces las caídas continuas que ha tenido Israel. Podíamos ver, siguiendo el Antiguo Testamento, que Israel fracasó en muchos aspectos. Pero Israel, el pueblo elegido, y no me refiero al Estado de Israel, me refiero al pueblo de Dios, al que le teme, que hoy en día también somos nosotros la Iglesia, como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Podríamos decir que el Señor ha venido a ser nuestro Dios por medio del Evangelio. Versículo 25. Y ahora, oh Señor, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa. Otra vez la palabra casa, siervo, David, la familia de David. Y haz según has hablado. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Nada ocurre sin que a Dios nada ocurre que le sorprenda a Dios. Detrás del movimiento que hay económico, social, político, científico, está la mano de Dios, está el propósito de Dios. O sea, la historia tiene un sentido. Nuestra historia personal, familiar, como iglesia, tiene un sentido en los propósitos de Dios. Y haz según has hablado. Versículo 26. Y sea engrandecido tu nombre para siempre, al decirse, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel. Entendiendo Israel, el pueblo de Dios. Y que la casa de tu siervo David será establecida delante de ti. Nuevamente, la casa de David, la familia de David, los descendientes de David. Versículo 27. Porque tú, oh Dios de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Podéis leer nuevamente y subrayar todas las veces que aparece la expresión edificar casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración. Y la oración es algo que siempre tenemos que tener presente en nuestra existencia, en nuestra vida. Estemos donde estemos, nos encontremos como nos encontremos, nos sintamos como nos sintamos. La oración es acercarnos a Dios, sentarnos, arrodillarnos y vaciar nuestro corazón con todo lo que hay en él. Porque tú, versículo 27, porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo, yo te edificaré casa, por tanto tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Ahora pues, oh Señor, Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Y esto lo podemos repetir nosotros, o sea, el Dios del Señor Jesucristo, el Padre de Jesús, nuestro Padre, es Dios, es el que es desde siempre, el que ha traído todo lo que existe, lo ha traído a la existencia. Y el mundo, la creación, el universo tiene un propósito y nuestras vidas tienen un sentido y la historia llegará a su culminación en la revelación de Cristo. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Me sacaste de los pastizales, me sacaste de los campos, paciendo ovejas. Yo que era el menor de una familia insignificante de Judá. Versículo 29. Y ahora ten bien a bendecir la casa de tu siervo. Nuevamente, la casa. Se repite continuamente. A fin de que permanezca para siempre delante de ti. Porque tú, oh Señor Dios, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Dios tiene un propósito con David. Este capítulo es un capítulo central en el Antiguo Testamento. Es el pacto de Dios con David y con su casa. Y es el pacto que da un sentido, es el texto que da un sentido al hecho de que durante 400 años Dios, o sea, es fiel con la casa de David hasta que lleva la cautividad de Babilonia. 1000 años después de David, un ángel se aparece a una chica joven en Palestina y Lucas capítulo 1 versículo 30 le dice, el ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre
David. Hay un enlace entre el capítulo 7 de Segunda de Samuel y la venida del Señor y el anuncio a María. El trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y aquí nos damos cuenta de que la promesa que Dios le hace a David hace referencia a la venida del Hijo de Dios. No solamente Salomón, no solamente Roboam, no solamente son sus descendientes, sino que la casa de David es la casa del Señor, la casa de Jacob. Y reinar sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 38 de Lucas 1 dice: Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Vamos a seguir orando, vamos a seguir, poniéndonos a las manos del Señor, vamos a seguir, confiando que todas las cosas el Señor las conduce, las conoce y las lleva a término, y especialmente piensa en ti, en lo que tú eres, en lo que el Señor ha hecho en tu vida y los propósitos que Dios tiene en su vida, especialmente cuando nos hemos unido por medio de la fe en la persona del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, del Hijo de David. Que Dios os bendiga. Un fuerte abrazo. Amén. Buenas noches, Iglesia. Hoy, noche de oración, vamos a pedirle al Señor su ayuda para cada una de nuestras vidas. Senyor, et demanem perquè amb el nostre testimoni puguem glorificar el teu santíssim nom. Preguem per la necessitat dels teus fills perquè puguem ser d'ajuda amb les seves necessitats. Senyor, dona'ns fortalesa. Amb tot el que està passant, Senyor, perdem forces i necessitem la teva ajuda. Elevem la nostra pregària en el preciós nom del nostre Senyor Jesús i amb ell donem les mercis. Amén. Amados hermanos, es un gozo poder estar de nuevo conectados con vosotros. Como dice la Sagrada Escritura, la casa del Señor es llamada una casa de oración. Así que, como que el creyente es templo del Espíritu Santo, es casa de oración, vamos a orar. Vamos a abrir nuestros corazones delante del Señor. Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por ese amor que manifestaste, Señor, en la cruz, derramando tu sangre preciosa para limpiarnos de nuestros pecados. Y en esta tarde, Señor, queremos adorarte y bendecirte y darte gracias por tus cuidados, por tus bendiciones y porque aún en las pruebas que podamos estar pasando, tú estás con nosotros dándonos fuerza para soportar esas pruebas. Ponemos delante de ti, Señor, a los matrimonios jóvenes con sus niños, queriendo que sobre ellos tú derrames tu bendición. Y aquellas personas mayores de edad que están delicadas, rogarte por ellos y por las personas que les cuidan. Gracias, Señor, por tu amor, porque cuando nos acercamos a ti, tu amor, Señor, se derrama. Así que ponemos estas cosas en tus manos, queriendo tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, tenemos un tiempo en el que en quietud y en paz podamos estar contemplando al Señor para que así crezcamos en su gracia y en su conocimiento al poder abrir nuestros corazones en este tiempo de oración.
Que el Señor os bendiga.
Amén.